producción de conocimiento sobre la misma, como en tantas otras disciplinas vinculadas a género, feminismo, etc., fueron fundamentalmente hechas en organizaciones de mujeres, no gubernamentales, etc., que después permitieron de alguna manera incidir en la academia. Por allá, por fines de los 80, desde SICSA, Ana convocó a un grupo de mujeres, entre las cuales yo también me encontraba, para hacer un trabajo sobre los servicios urbanos y la vida de las mujeres en los barrios de las periferias de nuestra ciudad. Por esa misma época, ya que está aquí presente Maruja Barri desde Zumbi, no, mucho antes, trabajaba con Amelia Ford las mujeres y las ciudades, los servicios urbanos y la vida en los barrios y las ciudades. Después desde SICSA seguimos con las temáticas sobre el uso del tiempo y teníamos como referencia a nuestras colegas españolas, geógrafas y feministas que ya venían trabajando sobre la temática. Después siguió la violencia de género, pero vinculada fundamentalmente al territorio puertas adentro y puertas afuera, y que se plasmó en un programa que se llamó Ciudades Seguras para las mujeres, ciudades seguras para todos. Y con esto decir de que hoy decimos sin eufemismos, urbanismos feministas. Y el feminismo, como en todas las disciplinas, interpeló fuertemente conceptos que estaban estatuidos, ¿no? Y permitió cuestionar sobre todo la objetividad del conocimiento. El urbanismo feminista puso en foco el territorio como productor y reproductor de desigualdades, pero fundamentalmente removió una piedra basal, que es cuestionar la división sexual del trabajo. El trabajo no remunerado de las mujeres que sostienen nuestras sociedades y un sistema político, económico, capitalista cada vez más depredador. En este sentido, es un placer presentar este panel y a estas tres colegas y amigas que hemos transitado caminos juntas, y decir que el desafío ético y político es pensar un territorio, un ordenamiento territorial, donde en el centro del debate y de la preocupación esté la reproducción de la vida y del cuidado. Dicho esto, voy a pasar a presentar a mis colegas, que responderán las preguntas que ayer quedaron pendientes, ¿no? ¿Qué era esto de urbanismo feminista? Bueno, en primer lugar, Ana Falú, argentina, académica, investigadora de CONICET y activista feminista, directora de SICSA, cofundadora de la Articulación Feminista Mercosur y la Red Mujer y Hábitat de América Latina. En la Universidad Nacional de Córdoba, directora del Instituto de Investigaciones de Vivienda y Hábitat y de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional. Lidera el grupo de trabajo de género en la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y el Grupo Asesor de Género para ONU Habitat. También coordina el núcleo de género en universidades internacionales en ONU Habitat. Y como hoy dijeron, es una gran articuladora de redes. Annelise Meléndez Lundgren, de Bolivia, es responsable del programa de derechos de Red Hábitat Bolivia, coordina el proyecto Mujeres Constructoras en el marco de ONU Mujeres y también es parte de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que viene trabajando estas temáticas en todos nuestros países. Zaida Musil, argentina, doctora, arquitecta y urbanista, profesora del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, directora de la Cátedra Hábitat 2.c, Universidad de Córdoba, directora del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI
experta en perspectiva de género en la arquitectura, miembro del colectivo UNCI. Bueno, tiene cada una de ellas 20 minutos. Y yo trataré de hacerlos cumplir, no lo sé. Bueno, no, que había una beca. Yo soy terriblemente, no sé qué, sensible a los bichos. Y había una beca dándole vuelta. Casi empiezo a tirar todo. Bueno, hola a todas y a todos aquí, un placer de nuevo. A mí me pareció cuando estaban armando el programa, estábamos armando el programa, que era medio un poco orgánico que hubiera un panel de urbanismo feminista y no pudiera tener la oportunidad de decir 2 o 3 ideas, ¿no? Hablando de ciudad, territorio, territorios, injusticias territoriales. Bueno, pasala esa, Said. Partimos de un concepto, ¿no? El concepto básico de nuestras indagaciones, de estas que mencionó Liliana y tantas otras, y yo agradezco realmente todos los halagos, la genealogía, pero creo que esta es una construcción colectiva, porque a mí me precedieron muchas, como por ejemplo la Maruja Barri y la Amelia Ford con sus estudios en el Zumbi de los servicios urbanos, o del vaso de leche y las relaciones de las mujeres en los territorios, o las cosas que estaban haciendo tantas otras, no muchas, pocas, pero que en ese momento nos nutrieron. Partimos de este concepto, que la convivencia en la ciudad, para hombres y mujeres, se va a vincular a los espacios en que les toca vivir y actuar. Espacios dicho en el sentido de estos territorios, de territorios que tienen que ver con estas distintas escalas territoriales. Y sobre esto la que más nos ha nutrido, con una reflexión que yo invito a que todo el mundo conozca, es Doreen Massey, quien en los años 90 ya nos hablaba de los significados simbólicos del lugar y del espacio relacionados al género y al modo de la construcción de este espacio, como hay una ida y vuelta y un proceso circular entre los roles que nos asignan, los roles que se asignan y cómo se planifica el espacio y se designa el espacio, desde el privado al público, en cómo lo viven las mujeres. Entonces yo quiero compartir con ustedes, vamos a déjala ahí, después yo te aviso. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que hice a partir de un trabajo en un capítulo que me convocó, el orgullo de que me convocó Saskia Sassen, que lo hicimos con la coordinación de Saskia y de Edgar Piercer, un profesor de Sudáfrica, para trabajar los temas del avance de las políticas sociales en el mundo. Y a mí me pidieron poner el foco específico, el foco feminista, el foco en el tema del avance de estas políticas sociales en las ciudades desde las mujeres. Y yo creo que, voy a tratar de hacer una síntesis para que Liliana no me empiece a acosar con papelitos porque yo soy voltera y alargo. Yo creo que en primer lugar hay que hacer un análisis de los vectores conceptuales que tienen que ver en la organización del territorio y en donde el foco tiene que estar puesto en esto, en nuestras ciudades. En estas ciudades, pero entendiendo que esta vivencia y esta convivencia con la ciudad no implica solo al territorio de lo urbano, sino que comienza en el territorio de nuestros cuerpos, en este valor simbólico, en este valor cultural, en esto construido, que va desde nuestros cuerpos territorios, como el primer territorio para apropiarnos, y para así poder apropiarnos del cuarto propio de la Virginia Woolf en nuestras casas, del barrio y de la ciudad. Entonces, o de la gran metrópolis, mucho más compleja aún. Entonces, estas ciudades nos interesan desde distintos puntos de vista. Por un lado, no puedo dejar de hablar de las geografías del poder mundial.
y en relación a este fenómeno que viene desarrollándose desde los años 90 a modo de un modo concomitante, vinculado al proceso de globalización, de esta inflación de los mercados financieros, del poder de los bancos, que hoy llamamos, que hoy designamos y se está trabajando desde el concepto del extractivismo urbano. Concepto que se aplicó siempre y se entendió siempre desde el extractivismo de la tierra, pero que hay en este momento una traspolación a lo que es este apropiarse, esta dueñidad sobre los territorios que ejerce el capital global, los bancos y la financiera. El extractivismo urbano como tema académico es un tema que está recientemente siendo trabajado y que desde el feminismo, yo creo que Ana María Vázquez Dupla es alguien quien lo está trabajando en mucha mayor profundidad, digamos, pero hay aproximaciones muy interesantes al tema y que cuestionan esta ciudad neoliberal, ¿no? Y lo característico de esta ciudad neoliberal, que son los entornos de la neutralidad. Esos entornos que captan y que se nutren del plusvalor y de los esfuerzos de toda la ciudadanía en beneficio de calidades y de servicios para determinados fragmentos urbanos. Fragmentos urbanos que son de pocos, que tienen como contraparte o contracara la obscenidad de la pobreza de muchos. Estas obscenidades que confrontan, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad y que la están, y que es el primer punto para mí de lo que nosotras llamamos el urbanismo feminista, las desigualdades. Entonces el feminismo, desde el que abordo estas cuestiones, viene reflexionando ya desde hace tiempo acerca de ese conjunto de problemas que hacen a la vida cotidiana en los territorios, a esa apropiación del espacio urbano. Y no lo hace, por cierto, desde un pensamiento binario, sino partiendo de los territorios cuerpos situados en entornos complejos y desde el enfoque de los derechos, específicamente desde el enfoque del derecho a la ciudad. Ahora sí pueda pasarlo, por favor, Sara. Y para analizar este enfoque del derecho a la ciudad, y trabajando en conjunto con el pensamiento de muchas otras personas, estamos planteando desde la plataforma global al derecho a la ciudad, en la cual estoy liderando el grupo de género, que las ciudades no se reducen a lo material. Las ciudades están configuradas de ideas, de valores sociales, de distintas dimensiones complejísimas, entre las cuales vamos a tomar a los fines analíticos tres fundamentales: la dimensión material, la dimensión de la forma urbana, de lo construido, de esa redistribución de los bienes urbanos que ese mercado neoliberal, esa ciudad neoliberal está definiendo, de los servicios, los equipamientos, hoy alguien lo decía, o ayer, los servicios de proximidad como centrales, la dimensión de lo político, que es la dimensión de la gestión de lo urbano. Y la dimensión de lo político no es solo los gestores, no es solo el Estado, pero es también el Estado en sus distintas jerarquías, ¿sí?, sino también esa capacidad de gestionar desde las fuerzas de las resistencias que se expresan en cada territorio, en cada aglomerado. Los instrumentos de esa gestión, la educación para esa gestión. ¿Qué hacemos en nuestras universidades públicas, laicas, gratuitas, pensando en esas deudas sociales que tenemos para con la población, en cómo formamos a los geógrafos, las geógrafas, los arquitectos, las arquitectas, planificadores, etc. Entonces la dimensión de lo político, de la gestión, es también en sí misma una dimensión compleja que va a tener distintas
vectores y distintas aristas de análisis que nos interesa abordar. Y los instrumentos, por supuesto, la planificación urbana, el ordenamiento territorial. Pero no menor la dimensión simbólica, esa dimensión que tiene que ver con, pásalo, Sai, por favor, que tiene que ver con la transformación, ¿no es cierto?, los cambios. Y entonces cuando queremos mirarlo desde el feminismo, y ahí pongo un cuadro que no sé si ustedes alcanzan a ver, creo que hay entradas que ya están siendo de preocupación del campo feminista en este tema de los territorios, los cuerpos y las ciudades, y que tiene que ver con en el ordenamiento y en el territorio con temas muy específicos. El transporte, los servicios, la vivienda, el espacio público, sus cualidades, etcétera, etcétera. Y en el campo de lo político con lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, pero también con los instrumentos que hemos ganado en el campo del feminismo y que hemos instalado como las acciones positivas. La asignación de recursos, los presupuestos participativos. Hay muchos instrumentos que tenemos que revalorizar, resignificar y poner en este campo. Y en lo simbólico, igual, el fin a la subordinación, el tema de las violencias como un tema permanente. Si las mujeres seguimos sufriendo violencia, ese es un límite concreto a nuestras libertades. Entonces, estos campos hacen que necesitemos trabajar como los mapas de las ciudades, los mapas de las mujeres en la ciudad. Porque Henri Lefebvre inauguró este concepto, este concepto del derecho a la ciudad en los años de la contienda del Mayo francés, allá en el 68, contemporáneo a Jean-Paul Sartre, a Edgar Morin, a Louis Althusser, contemporáneo al propio Castel, un urbanista que nos ha dado muchísima reflexión y que en esa reflexión de Castel también nos dejó aquel libro que no se puede dejar de conocer, que es La cuestión urbana, pero que después, años posteriores, es el que primero reivindica las voces del feminismo como una fuerza social emergente en el campo de la ciudad. Es el primero que, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se va a dar este proceso, pero todo este concepto del derecho a la ciudad está pensado en clave masculina. Y nosotras las feministas vamos a interpelarlo y por eso vamos a escanear este concepto desde las dimensiones innúmeras que tienen que ver a estos territorios cuerpos, a estos territorios casa, barrio y ciudad. Entonces nos hacemos esa pregunta y partimos de para quién es el derecho a la ciudad, de qué sujetos, de qué identidades estamos hablando, cuáles son las identidades que están incorporadas a estos análisis y a estas reflexiones, que por cierto estamos frente a ciudades que todavía hoy, aún hoy, siglo XXI, y a pesar de las fuerzas construidas, se siguen planificando en términos de masculinidad, de neutralidad de sujetos, en donde las mujeres quedamos diluidas en el concepto de familias y no aparecemos desde nuestras necesidades y demandas particulares, y mucho menos las otras identidades disidentes. Brasilia es un ejemplo, ¿no? No voy a hablar de Brasilia, me encantaría, he vivido ahí casi 5 años, y decirles que esa es una ciudad planificada desde la utopía de la modernidad, que ignora totalmente, que es pensada en hombre blanco sentado en un auto. ¿Sí? Y hay mucho para hablar, mucho para deconstruir de la utopía de la modernidad cuando uno piensa en Brasilia. Entonces, pasar a la diapositiva siguiente. Ustedes decían, ¿de qué hablan? ¿De urbanismo? Yo digo que te hablamos del urbanismo feminista. Y que cuando hablamos de urbanismo feminista, y Liliana quiere que ya cierre y yo no empecé todavía, es muy gracioso esto. Cuando hablamos de urbanismo feminista, nos referimos a esto. La agenda de la feminista es central a la inclusión de los sujetos sometidos, no solo las mujeres, ¿sí? De todos los sujetos sometidos, pero es central la desigualdad. No hay agenda feminista que no coloque en el centro de la misma la desigualdad y no coloque la dimensión de lo cotidiano
Y la dimensión de lo cotidiano es todo aquello que estábamos tratando de dilucidar y de ver en lo que suponemos el derecho a la ciudad, porque es un derecho, un concepto y una reflexión en construcción. Poner en valor, como dice Teresa Bocha, la microfísica del espacio, eso de lo cotidiano, ¿no? De nuestros múltiples recorridos, de nuestro vivir la ciudad, todavía por lo que dijo Liliana, por el peso de la división, la persistencia de la división sexual del trabajo, que significa que las mujeres seguimos con el peso del cuidado. La vida de las mujeres está atravesada por el cuidado, de todas, pero de algunas más que de otras, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que poner en valor, las voces de las mujeres, escuchar, por eso las agendas de las mujeres, por eso el levantar esas voces de las mujeres, planteando lo que son sus demandas, sus necesidades, y la articulación con las voces de las técnicas, de los técnicos, ¿sí? De quienes tienen una reflexión. Pero voy a terminar rápidamente, déjenme poner 3 conceptualizaciones que creo que son buenas para el debate, ¿no? Un vector muy importante es este que estamos hablando, el primero para mí, que es el de la desigualdad. Y es increíble cómo este vector de la redistribución se contrapone a toda la discursiva internacional que empieza hablando del valor de los derechos. Si nosotros analizamos cualquiera de los recorridos, de lo transitado de esas grandes conferencias como las de Hábitat, tendríamos que decir que es un fracaso, que hemos fracasado, porque la pobreza y las desigualdades han crecido, no solo en América Latina, sino también en las ciudades globales del mundo desarrollado. De modo que no hay ninguna redistribución de ingresos en estos territorios, y esos valores enunciados no se han bajado, son discursivos, son retóricas, como son las retóricas en general de los compromisos con los derechos de las mujeres. Son retóricas que no se bajan a la aplicación de recursos, que no se bajan a planes y a política. Las ciudades son sistemas incompletos. Son sistemas incompletos porque son organismos dinámicos las ciudades. Entonces la ocupación del territorio es dinámica, nos movemos. Hay una dinámica que es global, pero hay una dinámicas regionales, nacionales y en cada localidad. Entonces, en estas ciudades incompletas, en estas ciudades complejas de fragmentos distintos, pero cada uno muy homogéneos en sí mismo, ¿sí? Eso sería lo interesante, ver cómo hay bisagras que imponen las voces sociales, los movimientos sociales, desde esos territorios carentes de derecho a esos otros de altísimos niveles de urbanización. Yo creo que un buen ejemplo es la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires. Y la menciono porque creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que está rodeada de los territorios de más alto valor del suelo, ¿no? Pero que ese carácter de la incompleto del sistema urbano solo se puede tejer, se puede hacer ese surcido invisible, como me enseñaba mi abuela, desde las resistencias constitutivas de los movimientos sociales. 2 puntitos cortos y los estoy realmente acortando. El segundo vector que quiero señalar es el de los espacios fronteras. ¿Sí? Esto para nuestra reflexión. Los espacios fronteras como una categoría que tenemos que analizar, y cómo estos espacios fronteras, digo yo, afectan particularmente a las mujeres y a estas otras identidades omitidas, ¿sí? A los migrantes, a los refugiados, a la aprobación trans, a las lesbianas, a los gays. Esos espacios fronteras van a ser los espacios fronteras que Viera Malaguti dice para Río de Janeiro, son los muros intangibles, los muros invisibles que separan y fragmentan las ciudades. Me muero del susto, eso me va a hacer terminar la exposición. Yo creo que Liliana me la empuja para este lado. Entonces,
Y cierro con esto, ¿no? El último vector con el cual quiero hacer un puntito, y cierro con esto, es el del extractivismo urbano, ¿no? Ese extractivismo que realmente afecta particularmente a la vida de las mujeres, que se expresa en la expropiación de terrenos urbanos de propiedad del Estado, ¿sí? Y que se van a afectar para los desarrollistas. Se van a afectar esos terrenos de propiedad del Estado, como los del Tiro Federal, como del Batallón ciento no sé cuánto acá, prefiero ni mencionarlo, ¿sí? Gracias, Marcela, pero digo, ¿no? Y que se apropian, y eso es extractivismo urbano, se apropian para los usos y la afectación de los sectores de la especulación urbana, no para la política social de aquellos compromisos que se hacen. Y en ese sentido decirles que son las mujeres las más afectadas, porque las mujeres somos la mayoría en la pobreza, somos las que tenemos mayor cantidad, en los hogares a cargo único de mujeres, con niños, adultos mayores, etcétera, crece en la región, como crece el número de dependientes de esos hogares a cargo único de mujeres, y son las mujeres que están en las situaciones de mayor demanda, necesidad y pobreza. Esas mujeres, según CEPAL, tienen el doble de hijos que las mujeres de los quintiles más ricos. Entonces yo digo, la política no es toda igual, aunque seamos todas merecedoras de la política. Creo que estamos atravesadas por determinados vectores que nos tienen que hacer pensar en estos desafíos del territorio desde estos lugares y desde estas problemáticas. Quiero cerrar diciendo que a pesar de todo ello, a pesar de todas estas dificultades, las mujeres seguimos transitando los territorios, venciendo temores, construyendo agenda y construyendo nuestra ciudadanía. En esas transgresiones y en esa capacidad de emancipación que es la que nos permite estar en las calles con Ni Una Menos, con la Marea Verde y seguir construyendo agendas transgresoras y peleando por nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Le damos la palabra a Annelise. Y ya ven que cuento con la colaboración de una beca. Voy a volver un poco por acá. Bueno, muy buenos días a todas y todes. Es un gusto estar aquí. Es un evento realmente significativo tener el tercer encuentro y de hacerle la sistematización y el seguimiento para los aprendizajes. Agradecer a SICSCA, a todo el equipo que se ha movilizado para concentrarnos aquí y permitirnos compartir. Una alerta, estoy entre dos académicas, ya escucharon mi currículum, yo soy de campo de batalla, he trabajado 25 años en una ONG, casi sin tiempo para dedicarle a la formación académica superior. Pero creo que la práctica enseña, y nos obviamente inspiramos y leemos las académicas, todo lo que se produce, pero este esfuerzo desde las ONGs tiene para materializar y generar un conocimiento nuevo que tal vez pueda servir también a la academia, hallar otro tipo de pistas. Me parece interesante lo que Ana nos planteaba, especialmente en la dimensión de lo político. Mencionaba la necesidad de construir planes de igualdad, mujeres sujetas de políticas. Creo que esto efectivamente son los caminos de la transformación. O sea, las mujeres tienen muchos derechos, tenemos muchos derechos reconocidos en nuestras constituciones. La de Bolivia es una de las más vanguardistas, tenemos más de 32 derechos reconocidos, pero ¿cuántos de esos derechos se materializan? ¿No? ¿Cuánta legislación secundaria hemos podido producir desde el 2009, que es la nueva constitución, para que realmente
hay avances. Efectivamente, en la participación política, Bolivia se lleva una bandera. En leyes contra la no violencia existe una vasta legislación, pero siguen muriendo mujeres, siguen siendo agredidas. Es noticia de todos los días que hay 2, 3, 4 mujeres asesinadas, feminicidios, etc. Entonces algo está pasando en la sociedad. No es suficiente las leyes, es necesario generar mecanismos, acciones, y en este caso lo que voy a compartir es una experiencia que la venimos trabajando desde el 2010. Los procesos sociales no son de corto transformación, requieren una sucesiva acciones que demandan más tiempo. Hemos tenido la suerte de empezar con un proyecto y tener la continuidad de financiamiento, y estamos en un tercer proyecto que nos ha permitido generar realmente un proceso. Y es de las mujeres constructoras, porque ese es un ámbito de conquista de nuevos territorios. Hay mercados de trabajo que están naturalizados para las mujeres, pero hay otros que son masculinizados, donde las mujeres están irrumpiendo porque tienen derecho a participar precisamente del auge de sus sectores que generan riqueza. Y si se quedan al margen, obviamente no van a poder definitivamente ser parte de eso. Se les va a quitar un derecho de generar una integralidad. Entonces, esta experiencia que ha sido, al final lo menciono, pero para acaparar su atención, quiero mencionarles que ha sido reconocida con 3 premiaciones, y lo que valoran de eso les voy a contar al final, pero quiero que le pongan atención cómo ha sido el camino, cómo ha sido el recorrido. Ayer ustedes escuchaban a mis compañeras una parte de esa historia, pero yo quiero mostrarles la parte de la historia institucional, esa parte que ha acompañado ese proceso y cuáles han sido esos logros. ¿Cuál es el contexto? El contexto es importante para la implementación de una experiencia porque genera la oportunidad. Y el contexto en Bolivia del 2009 al 2017 ha sido de un crecimiento increíblemente grande del sector de la construcción por la actividad inmobiliaria. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz han crecido en densificación urbana de una manera impresionante, y entre paréntesis, sin la capacidad estatal de capturar plusvalías urbanas, que hubiera sido magnífico. El Estado se ha dormido y ha dejado que el enriquecimiento esté fundamentalmente entrando al bolsillo de los capitalistas que han visto el suelo, han adquirido suelo y han empezado a edificar grandes construcciones. La densidad se ha incrementado tremendamente, especialmente en la ciudad de La Paz. Entonces esto ha generado un mercado, una demanda de mano de obra que no era abastecida por los hombres. No es que las mujeres de la construcción en Bolivia hayan irrumpido recién a partir del 2009. Sí había mujeres que se habían dedicado a obras públicas a partir de los programas de emergencia laboral de los 70 para reducir el desempleo, generar demanda agregada, etcétera, etcétera. Entonces, aquí las mujeres tienen oportunidad y la toman, pero ¿en qué condiciones? En desigualdad y alto nivel de discriminación en razón de género. La mayor participación de las mujeres, porque uno de los aportes que hemos hecho es generar un conocimiento, ¿no? Sin información es difícil, no se puede avanzar a ciegas. Entonces era un espacio donde si buscábamos, como ustedes dicen los jóvenes, googleábamos, no encontrábamos nada en términos de saber cuál era la problemática, qué tipo de población estaba inserta en ese sector, etc. Entonces empezamos a generar información y nos dimos cuenta de que esta población tenía un perfil de mujeres que estaban en un rango de 35 a 60 años. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años este perfil ha cambiado y es una opción laboral para muchos jóvenes y para muchas jóvenes, porque está pagando mejor que cualquier otro sector. Entonces hay un importante recambio generacional
que le está imprimiendo un perfil bien interesante al sector. La brecha salarial en este sector, en la construcción, según información de la OIT, es del 38%. Está por muy encima del 23%, que es la media a nivel de los otros sectores de la economía. Entonces hay que ponerle atención. Como decía Ana, hay sector, no es una mesa plana, hay sectores que requieren una atención muy específica, y el sector de la construcción, y seguramente otros sectores donde hay participación masculina prioritariamente, como es la conducción o la metalmecánica, la electricidad, ese tipo de cosas, ese tipo de ocupaciones, definitivamente allí va a haber este tipo de comportamiento en términos de la brecha salarial. Las mujeres en Bolivia representan el 4.5% de la población económica del sector, que alcanza 480.000. Se ha vuelto un importante sector. Antes era el minero, ahora los constructores están en Parangón, entonces tienen una fuerza política importante, ¿no? El boom inmobiliario, la infraestructura urbana que ha crecido, de la inversión pública, ha crecido enormemente por el auge de los hidrocarburos y toda la economía de bonanza que hemos vivido los últimos tiempos, ha significado esa demanda de mano de obra. ¿Cuál ha sido la respuesta ante una emergencia de las mujeres en la construcción? ¿Cuál que queríamos lograr? La superación de las desigualdades que enfrentan las mujeres en el sector de la construcción. Es el principio, ¿no? Fortaleciendo sus capacidades técnicas, conocimiento de sus derechos, la autoestima y el liderazgo. Y generar ventajas competitivas para oportunidades laborales. No siempre tienen que estar metidas en la obra gruesa, no siempre tienen que hacer exigencia extrema del esfuerzo físico. Hay que ver en qué nichos de mercado es más adecuado incorporar a las mujeres en el sector de la construcción. La forma en que hemos concebido el instrumental de capacitación ha sido precisamente empezar con un curso básico de construcción, ¿no? Y otro paréntesis, no todas las mujeres que han participado en este proceso, que alcanzan a 573, ahí me han puesto el número exacto, son mujeres dedicadas a la construcción. En muchos casos ha habido reconversión laboral. ¿Dónde trabajan las mujeres fundamentalmente? El mercado de la construcción es el mercado privado, el mercado estatal, ya sea de gobierno central, gobierno local, algunas agencias dependientes del gobierno central, y el mercado domiciliario privado, ¿no? Las mujeres que con las que hemos trabajado y hemos capacitado son obreras de gobiernos municipales de La Paz y el Alto, pero también mujeres independientes que han hecho reconversión laboral. Eso significaba que eran procesos más largos. También había mujeres que ya tenían experiencia laboral en la construcción. El curso del medio, que ha sido la clave fundamental, no es solamente desarrollar capacidades técnicas, ha permitido precisamente el empoderamiento en paralelo económico y político. La emancipación económica de las mujeres era fundamental. Mientras no haya eso, es bien difícil pedirles a ellas que participen políticamente, ¿no? Otro instrumento que tenemos dentro de la gestión, hablaba Ana de gestión, y creo que es importante saber estos instrumentos que pueden inspirar a ustedes, porque en Argentina hay mujeres trabajadoras de la construcción como en toda América Latina, es también la bolsa de oportunidades. Y no le hemos llamado bolsa de empleo, es de oportunidades, porque oportunidad tiene la mujer que está siendo capacitada, pero también es el contratante, porque está teniendo una mujer que está pasando cursos de capacitación, que está siendo certificada, cuando en la generalidad este oficio se aprende empíricamente y nadie te certifica, ¿no? Entonces es una oportunidad, pero además incorporamos la asistencia técnica. La asistencia técnica, ¿para qué tanto? Se garantice que la mujer que está siendo contratada contribuya con una buena mano de obra, haga una buena gestión de la obra, etcétera, pero también para que la persona que está contratando pueda colateralmente tener una asistencia técnica en diseño, en el color, en lo que tenga que hacer en el mejoramiento de su vivienda, ¿no? Entonces, de esa manera se va generando impactos más allá de lo que es el objetivo del proyecto, sino
mejorar la calidad de habitabilidad de las poblaciones que autoconstruyen y autoproducen su vivienda. El enfoque de todo es la incidencia política, ¿no? Que creemos que llegando a 500 mujeres, teniendo una cantidad de mujeres muy empoderadas políticamente, resolvemos el problema de las 23.000 o 24.000 mujeres que existen en el país. Eso es una estimación bien conservadora, pero ese es el dato que tenemos. Entonces, generar conocimiento ha sido una de las cosas bien importantes, ¿no? Investigaciones aplicadas, nos hemos articulado a la academia para conocer cada vez distintas facetas de lo que significa insertarse en un mercado tan machista como el de la construcción. El otro elemento es haber trabajado en una articulación muy fuerte. Con el gobierno municipal de La Paz hemos firmado un convenio marco con ordenanza municipal, con orden de despacho, entonces eso nos ha facilitado enormemente involucrarnos con diferentes unidades de la gestión gubernamental. Tenemos avances en procesos de incidencia política, formación de vocerías, todo eso es parte del andamiaje de las habilidades que las mujeres tienen que tener para tener su voz propia, ¿no? Necesitamos que tengan interlocutores. El otro elemento importante es haber posicionado en la agenda pública. Hemos hecho mucho campaña de medios, articularnos con periodistas de prensa escrita, de televisión, de radio, etcétera, etcétera, un posicionamiento de manera que estén absolutamente visibilizadas, ¿no? Y de hecho ya cualquier actividad que vincula alguna fecha emblemática de las mujeres son las primeras en ser invitadas. Entonces se abre un espacio de sensibilización muy importante para la problemática que ellas se enfrentan. Documentales producidos por CNN, Telesur y otro tipo de instancias que nos han permitido definitivamente posicionar la experiencia a nivel internacional. Ahora hemos querido traer aquí y reflexionar qué de lo que hemos hecho contribuye al derecho a la ciudad, y partimos de los 6 principios del derecho a la ciudad que se tiene en una agenda de mujeres del derecho a la ciudad de La Paz que hemos construido. Entonces, cuando aspiramos a una ciudad donde se cumplen los derechos, ¿cómo están contribuyendo este proceso de las mujeres? Tienen un anteproyecto de ley sobre igualdad de oportunidades y remuneración igualitaria que ya está en tratamiento en la agenda legislativa de Bolivia, con muy buena predisposición, porque el presidente Evo Morales ha creado últimamente una agencia de género para tratar temas con un mandato específico del empoderamiento económico de las mujeres como forma estructural para resolver los problemas de violencia. El anteproyecto de ley municipal de fomento a la formación integral en la capacitación, porque creemos definitivamente que este aprendizaje tiene que volverse política pública, ¿no? Tiene que haber sostenibilidad en las acciones que hemos hecho como institución. Y el anteproyecto de resolución ministerial, que es una cosa bien simple, es una resolución ministerial, pero definitivamente va a resolver un problema que es bien marcado en el sector de la construcción, que es el acoso sexual, ¿ya? La violentación del cuerpo, como decía, de la primera forma de apropiación que tenemos que tener las mujeres, es muy violentado. Es tremendo los testimonios que se tienen de las compañeras. Y esta resolución básicamente reconoce que en todo puesto laboral donde haya mujeres tenga que haber baños, vestidores y ropa diferenciada por género. Y están cansadas de ponerse un overol y con las dificultades que tienen, porque esa es la dotación de ropa que normalmente se les da. Cuando queremos una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable, ASOMUC, la Asociación de Mujeres Constructoras, que es la forma en que se ha aglutinado a las mujeres en La Paz y el Alto, son parte del Consejo Ciudadano de Mujeres, que es un espacio institucionalizado por el gobierno municipal de La Paz en el marco de la Ley de Participación y Control Social, y ellas son representantes en el control social del Consejo Ciudadano. Entonces
hay un posicionamiento muy fuerte que genera solidaridades en las agendas feministas muy importante. El otro es los 3 últimos años en la marcha del 8 de marzo, el día que se recuerda a las trabajadoras, siempre han vanguardizado. Ahí hay videos, pero ya no los voy a poner porque tengo muy poco tiempo. Por una ciudad para todos, incluyente, solidaria y equitativa. Aquí no solamente se ve el tema del trabajo, la mirada es más integral. Estamos haciendo gestiones para que los planes de vivienda lleguen a las mujeres. Es un contrasentido que ellas construyan la ciudad, mejoren los espacios públicos, mejoren la infraestructura y vivan en condiciones de precariedad habitacional impresionantes. Entonces estamos haciendo mucha fuerza y hay un compromiso político ya manifiesto públicamente de que ellas van a ser parte de un programa piloto especial que atienda no la territorialidad, porque su forma de organización no es territorial, sino que atienda esa compleja forma de que ellas están dispersas, pero que son mujeres que necesitan atención en el tema de la vivienda. Y por otro lado hay una oferta desde el gobierno paralela a esta, de que parte de la vivienda social sea construida por las mujeres, o sea, un porcentaje. Eso significa que parte de la inversión pública ellas van a poderla gestionar a partir del trabajo de eso. Yo no sé si me dan un poquito de tiempo, porque este video sí lo quisiera correr. ¿Puedo? Sí. 1 minuto. Porque esto es emblemático. Mujeres constructoras se van todas a Cochabamba en un bus, se van a María Auxiliadora. María Auxiliadora es una experiencia emblemática de propiedad colectiva del suelo para vivienda social. Se ha construido en 10 años y lamentablemente se ha caído por una inacción del Estado de un reconocimiento fáctico al nacimiento de una comunidad urbana. Comunidad rural hay miles, comunidad urbana vía única y se ha muerto, pero esta es una experiencia que la quiero mostrar. Ah, sí. Sí, no está en mi pendrive, lo vamos a pasar. Yo voy a dejar la presentación, pero para quien quiera, era una cosa bonita. Después, por una ciudad socialmente productiva. ¿Qué es lo productivo en una ciudad? Es generación de empleo también para las mujeres. Entonces, este tema va ligado a 2 ideas, ¿no? Generando ingresos, construyendo vivienda de otros, construyendo contratadas, pero también el AINI, ¿no? Yo necesito mejorar mi vivienda, no estoy recibiendo atención del Estado, pero tengo algunos recursos que estoy generando con mi trabajo de atención a otras construcciones de otros que me están remunerando y quiero construir. Entonces, ellas se ayudan, los fines de semana van las compañeras a una casa, hacen el trabajo comunitario, van a otra. Entonces son formas solidarias de trabajo para resolver necesidades muy concretas, porque de eso se tratan las transformaciones, no son de papel, de libro, son cuestiones muy concretas, muy útiles. Aquí hemos hecho un cuadro para sistematizar cuántas intervenciones hemos hecho en el desarrollo de los cursos de capacitación, porque fíjense, decíamos, la construcción no se aprende en teoría, se aprende en la práctica. ¿Y dónde vamos a practicar? Tiene que ser la infraestructura pública, unidades educativas que tienen deficiencias de instalaciones eléctricas, sanitarias, la pintura que todos los años se pinta. Entonces ese convenio con el gobierno municipal del Alto y de La Paz nos ha permitido ingresar a esos espacios y generar un valor agregado y una visibilización importante del trabajo de las mujeres. Y ahí tenemos que hemos intervenido en 147 unidades educativas, 40 espacios públicos degradados con murales, se han pintado, y todas esas intervenciones son parte del proceso de capacitación. Entonces les decía al empezar, ahí están las organizaciones, les decía, hay 3 reconocimientos a esta experiencia, una del Muestra Bastón Botón, un concurso nacional, la otra, el primer premio de la convocatoria regional Experiencias que marcan la diferencia de igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres en los territorios de América Latina y el Caribe, en el marco de la localización de los ODS,
que ha sido el 2018, y otra de la Unión Europea, que también ha sido el 18, que ha considerado esta experiencia como una de las 10 mejores de América Latina y Europa. Entonces, ¿qué nos dice esas reflexiones? ¿Qué relievan? ¿Qué es lo que sacan como conclusión? Que el empoderamiento económico más el empoderamiento político es fundamental, pero a partir de qué, de una capacitación integral, técnica más derechos. Una solita no resuelve el problema. Fomentar e impulsar la asociatividad. Ya estamos capacitadas y estamos empoderadas, pero estamos dispersas. Tenemos que juntarnos, tenemos que generar la voz colectiva que reivindique, que exija los derechos. Se hace la SOMUCBOL y ahora una organización nacional que es la MUCBOL, que está en proceso también de constituirse. La generación de producción de conocimiento, investigaciones aplicadas, sistematización de lo que se hace. Hemos tenido mucho cuidado eso porque hemos investigado y no había fuentes. Entonces ustedes tienen en la página web de Red Radical, si quieren investigar, una cantidad de información importante. Trabajo articulado y en red, o sea, comprometer al poder público que sea parte de la solución, no solamente del problema. Formación política hacia la incidencia, no es lo mismo que formación de incidencia política. ¿Por qué tienes que posicionarte? Ayer las compañeras decían, no somos sindicatos, somos asociación. Tal vez me preguntan después por qué. Exigibilidad de derechos, mirada integral, trabajo, vivienda, salud, seguridad social. La vida no se vive en estanco, se vive completa. Muchas gracias. Gracias, Denise. Bueno, le damos la palabra a Zaida. Buenos días. Sí, no es cómoda ponerte. Venía acá en el video de la Bueno, muchas gracias. Es difícil hablar con estas dos grandes mujeres. Bueno, brevemente pondré parte de mi experiencia compartida y criterios trabajados en parte con el colectivo Cosis y en parte también en otros espacios. Y también, como decía Ana, respondiendo a algunas cuestiones que se planteaban ayer, ¿no? Hablamos de un urbanismo feminista partiendo de una frase como simple, pero muy chocante, que es que el feminismo es una idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Se designa Angela Davis, yo no la he encontrado, pero me parece que es algo tan simple como eso, y que en muchos sitios, en casi todos los sitios, esto no se logra. Las ciudades, ¿quiénes piensan en las ciudades? Lo piensan estos señoros que no viven en el día a día, que viven en su estratosfera, que no viven ni siquiera en la ciudad que están pensando, que se sacan la foto con un objeto que luego, o con unas ciudades que luego vienen a transformar, ¿no? Para las que sois arquitectas, pues esta es una figura que acompaña toda nuestra formación, es un señor ideal, y tampoco entra en todos los señores, ¿no? Porque al final la modernidad ya tiene su papel y es importante como consecución de derechos universales, que si veníamos de unas monarquías son importantes, pero que se ve totalmente contenida y que es insuficiente, porque no existe un ser humano ideal único, no somos todos y todas muy diversos. Pero bueno, en la arquitectura este es el modelo, se llama Modulor, y es un señor, así como veis, grandote, y que tiene unas medidas que solo corresponde a una parte de la población mundial. Y luego, también otra herencia que tenemos las arquitectas y arquitectos es una cosa llamada la Carta de Atenas, que fue la teoría que fundamentó la ciudad moderna. No vamos a entrar en ello. Su mala lectura, a mi entender, no en sí la carta, sino muchas veces el problema no está en las fuentes, sino en quién aplica las fuentes o cómo se piensa, llevó a las ciudades que tenemos hoy, a ciudades desiguales, a ciudades divididas en el territorio por usos, y que hace que se hace pensando que nuestra vida tiene cajones estánicos, y eso no es así, ¿no? Pero claro, quien la piensa sí tiene cajones estánicos, porque eso se ha pensado de una experiencia que se nos ha querido explicar como universal, pero que es de un señor. El otro día en un sitio se enfadaban porque dije que era de señores blancos y ricos, y se me enfadaron mucho, son señores blancos y ricos, ¿sabes?
de un señor banco europeo. Bueno, que se lo han pensado unos señores blancos, ricos, de unas clases minorías, con todas las capacidades, con coche, con alguien que le resuelve su vida. Claro, entonces su vida está en cajones estando. La persona va a trabajar en su coche, que es otro cajón, vuelve a una casa donde tiene un plato en la mesa, una camisa planchada, y no se ha preguntado cómo todo esto llegó allí. Y desde este lugar es donde se han pensado las ciudades. Claro, obviamente es un pensamiento que se queda un poco pequeñito en cuanto a experiencias. Cosas que ya sabéis, pero cuando hablamos también, por un lado sería el feminismo como una concepción filosófica, política, un posicionamiento en el mundo, y el género, que es una metodología, un concepto que nos ayuda por ahí a estudiar esta realidad, ¿no? Como no han estudiado tanto desde la práctica y la academia, que se juntan, que no están separadas. ¿Qué permite el género? Decir que nuestra sociedad está dividida en roles, que nos han dividido en roles que se nos han asignado derivados de una supuesta como única capacidad ligada a lo biológico, ¿no? Y también Ana lo dijo antes en la reunión, bueno, esta reducción binaria de la sociedad, que además en el caso de América tiene que ver con la llegada de los conquistadores, porque realmente en América existían, en algunas zonas de América, sociedades que no eran así binarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, que sé, sí que había 5 géneros, y algunos de ellos todavía, en algunas regiones se mantiene esta pluralidad de experiencias. Pero bueno, yendo a lo que en realidad compartimos por decisión o por imposición, esta civilización, nuestra sociedad occidental, que se basa en esta división de asignarle a las mujeres unas tareas que tienen que ver los cuidados, que son invisibles, por eso son cuadros. Y esto no es natural, sino que se impone, y se impone a partir de muchísimos canales, y la gráfica, los cuadros en el momento, o la publicidad, son herramientas que continuamente cada uno siguen diciéndoles cuál es nuestro lugar correcto de ser mujer, ¿no? Entonces ese trabajo, aparte de un trabajo, que luego volveré sobre ello, un trabajo invisible, no valorizado, no pagado, no considerado, pero sin el cual no podría haber nada más. O sea, ¿qué es lo más importante que existe? O sea, los cuidados, porque, como volveré sobre ello, somos seres interdependientes y ecodependientes. Por tanto, no existimos, el mamífero ser humano no existe si alguien nos cuida. Pero la sociedad horrorosa en la que vivimos es una sociedad jerárquica, piramidal, en la que arriba no está el antropocentrismo, o sea, el ser humano, sino está el hombre. O sea, una parte del animal ser humano domina al resto de su propia especie, de otras especies y del territorio. Y entonces todo lo que no sea lo que hace este ser humano no tiene importancia. Y estos roles se siguen construyendo hoy, a pesar que hay mucha deconstrucción y que hay mucha discusión, sigue estando muy presente. El mundo de la política, solamente unas imágenes, seguramente hay muchísimas más, es, si cabe, uno de los que, donde además se hace más evidente el no lugar para la mujer, ¿no? Porque es el mundo del poder visible, no es el mundo del poder muchas veces, porque hay otros poderes que son invisibles, que también son aún más masculinos, muy masculinos y muy de clase, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos como en dos periódicos diferentes quitan a una mujer de una reunión política muy importante en España en 2007, el acuerdo con el Batasuna, que es un partido político, cabeza política visible del grupo ETA, que luchaba por la independencia armada, que luchaba por la independencia del País Vasco, y claro, se corta a la mujer. ¿Por qué? Porque pertenece, primero es joven, pertenece al lado equivocado, porque está con el lado de Batasuna, y bueno, es mujer. Mujeres en las que se las trata como si fueran las novias de América, ¿no? Y esta foto dejó de aparecer porque debe haber habido quejas, pero en el inicio de Hillary Clinton como ministra de Obama, todas las fotos eran de este tipo, ¿no? Como si fuera la novia de todos. O la foto de Condoleezza Rice, y da un poco igual del lado que esté esta mujer, no refiriendo a ella, sino como realmente la publicidad ya va más lejos, en donde la violencia no es que ese señor es malo o que ese señor está equivocado, es que el mensaje que se lanza desde muchísimos espacios es: la mujer es un objeto apropiable. Y si estas carteles están en el espacio público, todavía refuerzan esta idea de que la mujer en el espacio público es un objeto fuera de lugar y que por lo tanto lo puedes apropiar. Hoy también hablábamos con el grupo de las chicas estudiantes de arquitectura y arquitectas
este desbalance que tiene nuestra sociedad, en donde la esfera productiva es la que manda y domina todos nuestros espacios, ¿no? Y hablábamos de la formación de arquitectos, y supongo que en otras carreras pasa igual, pero una formación que ya no solo deforma porque nos piensa como seres universales y que ese conocimiento particular de una experiencia es universal, sino que es una formación que tiene que ser 24 horas o 48 sin dormir, sin vivir. Qué mal, porque ya estamos formando a una gente que no puede tener relación con la realidad. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a pensar? Pero tenemos que cambiarlo, y eso no está sobre, ¿no? Y al contrario, parece que no se puede aprender esa profesión, y pasa aquí, pasa en Europa y pasa en todos lados, que no se puede aprender esa formación si no sufres, si no vives, ¿no? No puede ser. Entonces, y al final terminamos con estos territorios en donde hay segregación funcional y social, y donde además está basada en una gran mentira que es la competitividad, el libre mercado, etc. Porque al final, para que sea posible estas esferas de la vida separadas, hay inversiones públicas que favorecen a estas esferas de la producción totalmente privatizadas, ¿no? No vamos a entrar. Pero, como decía, el género es esta metodología que nos sirve estudiar qué pasa, hombres y mujeres, cómo hacemos uso diferente de nuestros horarios, en qué estamos nuestro tiempo, cuánto ganamos, etc. Estos son unas estadísticas de 2010-2011 en Cataluña del tiempo laboral y del tiempo de trabajo, el pagado y el no pagado. Las mujeres trabajamos en el mundo, es un poco igual que los datos porque son iguales en todos lados. Trabajamos más en todo el mundo, de hecho en el mundo las mujeres en términos genéricos hacemos 2/3 de las horas de trabajo, pero ¿qué pasa? Una gran parte de esas horas de trabajo son en ese mundo invisible, no pagado, mal pagado, que son los trabajos de los cuidados, sin lo cual no existe nada más, como decía. Pero eso también redunda en obviamente en la falta de oportunidades, redunda en la falta de posibilidad de hacer carreras profesionales, y redunda en la poca autonomía a la hora de decidir salir de relaciones de maltrato, tóxicas, etc. Porque si tampoco tienes suficientes recursos económicos, por decirte, me voy, me agarro un bolso, pues se hace todavía más difícil. Después las mujeres tampoco, el tiempo dedicado al ocio propio o al deporte también es menor, porque no tenemos tiempo. Y también eso redunda en que, claro, como las mujeres no hacemos deporte, todo espacio, toda ciudad, todo pueblo tiene un campo de fútbol y no tiene espacio para que las mujeres, ¿no? Y eso no se considera un gasto innecesario, pero sin embargo si pedimos una guardería, bueno, no sé si eso lo podemos pagar. Si pedimos un espacio para mujeres, no sé si eso lo podemos pagar, y no sé si podemos hacer cosas para mujeres solas. Están llenas las ciudades de cosas para hombres solos. Entonces a lo que tendríamos que tender es a un espacio, a una sociedad que nos permita elegir y pasar entre estas 4 esferas. Hannah Arendt hablaba de 3, decimos 4, ¿no? Hannah Arendt hablaba del trabajo, de la labor y de la esfera comunitaria. Nosotros llamamos también la propia, ¿no? Un poco a lo Virginia Woolf. Esfera productiva, la esfera reproductiva, la propia y la comunitaria, social o política, a quien le llame como quiera. O sea, ¿cómo nos distribuimos? Esto tiene que ver con qué actividades hacemos, con el espacio donde lo hacemos y el tiempo que tenemos. El tiempo además es un recurso finito, que compartimos todos. La finitud del espacio es uno de los, debería ser el pilar de la sostenibilidad, si eso no figura en la sostenibilidad como un cálculo. O sea, el día tiene 24 horas y no tiene más, no hay manera de alargarlo, no se puede inventar la placa solar que nos dé energía de tiempo, no hay. Por tanto, cómo distribuimos el espacio urbano tiene mucho que ver con el uso del tiempo, y especialmente nos afecta mucho más negativamente a las mujeres. Brevemente, aquí hay un estudiante, me perdona por salida de la escuela, que me decía qué libro recomendaba urbanismo, así de rápido, y él diría que es este libro, que me perdón que está en inglés, pero está en la portada en castellano, Muerte y vida de las grandes ciudades, del año 61, en donde nos invita desde una mujer no académica a hacer una reflexión académica de gran profundidad, por eso también fue muy criticada, por no ser académica, y que nos invita a revelar el mundo con nuestros propios ojos, con nuestros propios criterios, con nuestra propia proposición crítica, más allá de lo que digan los popes, ¿vale? Por tanto, nos propone proyectos urbanos con otras prioridades y diferentes paradigmas y nuevos métodos. Algunas de las 3 características que yo encuentro que ella define como estas características de hacerlo diferente, una es basarse en las experiencias vividas. Las experiencias vividas, y en este caso las experiencias vividas de las mujeres, porque también encontramos cuando trabajamos con colectivos de mujeres que su experiencia vivida cuando abocan conocimientos sobre el territorio no es un conocimiento
autónomo, no es un conocimiento individual, no es un conocimiento cerrado, sino todo lo contrario. En realidad, muchas veces su propia necesidad queda última, pero sí que nos habla de cómo vive en la ciudad y las necesidades que tienen los diferentes componentes de su familia, los vecinos, el barrio, etc. Las ciudades como sistemas complejos. También se resuelve muchas veces la ciudad. Transporte, ¿a dónde? A donde hay fábricas. Transporte, ¿a dónde? A donde hay universidad. ¿Desde dónde? Desde alguna zona donde hay un conjunto de viviendas. Total, la vida es bastante más compleja que esta simple relación entre un espacio de mucha carga de salida y un espacio de mucha carga de entrada de trabajadores o de estudiantes. Por eso también la movilidad femenina es muy diferente que la movilidad masculina, de género femenino o masculino, y es muy difícil de ser abordada porque es mucho más compleja, porque no es de punto a punto. Y otra, que en un urbanismo en que las personas sean el centro. Todas estas tres cosas, muchas veces planteadas en espacios menos amigos que en el que estamos aquí, a los urbanistas les molesta mucho porque te dicen que todo eso es evidente y obvio. Si fuera tan evidente y tan obvio, y eso no solo me lo dicen en Barcelona, me han dicho en muchas ciudades latinoamericanas, no solo es evidente, si fuera evidente y obvio, nuestras ciudades serían sostenibles, serían equitativas, serían seguras, etcétera, etcétera. Pero como sigue siendo el coche quien dice eso, pues para esta persona la ciudad es como la vida. ¿Cuáles son los principios de esta ciudad feminista? Una es la de profundizar en el análisis de la realidad, priorizar la experiencia cotidiana y la diversidad de las personas, la proximidad como cualidad urbana, o sea, esta tiene que ver con espacio-tiempo, la proximidad de actividades, de gente diversa, de espacios diversos, para poder realmente combinar estas cuatro esferas que veíamos antes y valorar las tareas reproductivas y de cuidado de la sociedad. Esto puede ser que alguien piense, con esto reforzamos la segregación de género, el rol. No, yo creo que cuando como sociedad valoramos una cosa, le estamos poniendo en igualdad de condiciones y otra cosa que se valora, y podría resultar también interesante para quien está haciendo una actividad valorada, cambiar de actividad, porque ya no es ir a una actividad menor. Hoy decíamos a la mañana, los derechos no te los regalan, hay que agarrarlos, pero también podría ser una invitación a que cedan algunas partes de privilegios y ceden por algo que también tiene valor en la sociedad en la que vives. A interrelacionar los diferentes aspectos de la vida y los espacios. No podemos hablar solo de me muevo porque trabajo, me muevo solo. O sea, la vida es compleja, como decían, está en estos cajones. Romperlas, que también se ha dicho, romper las jerarquías sociales entre disciplinas, eso es súper importante, y para eso también nos tenemos que formar. Los que hemos pasado por la universidad sabemos que eso es parte de la jerarquía que nos imbuye la universidad. Somos diferentes porque hemos estado en la universidad, ¿no es cierto? Hemos tenido un privilegio y como tal debemos actuar, y sobre todo las que hemos pasado por universidades públicas tenemos no solo un privilegio sino una obligación de devolver de manera a toda la sociedad, y desde la universidad tenemos la obligación de pensar en esos parámetros y no como pasó alguna vez con un catedrático de Buenos Aires, con el cual ya me lo he tenido varias veces, que como ejercicio de clase daba un barrio cerrado. Sí, hay muchos. Claro, y como esto, a mí me tocó corregir a una estudiante de intercambio con Barcelona, y cuando yo veo ese ejercicio me ponen los pelos de punta, porque además la chica había estado en una charla mía en Buenos Aires hablando de los temas de barrios cerrados, ¿verdad? Y me digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No me escuchas? ¿No sentiste mi charla? Sí, pero por eso tengo un 5 en la materia, porque intenté por todos los medios hacer el barrio cerrado más pequeño, menos barrio cerrado, porque era una cuestión de económica. Claro, y entonces hice un artículo en Clarín, y se enfadó mucho el señor, no lo nombraba, pero obviamente todo el mundo sabía a quién me refería, por varias características que le puse. Se enfadó mucho y llamó a un ex compañero con el que trabajaba y dice, dile a esa que trabajaba contigo que se porte mejor, que no se meta conmigo. Bueno, en fin. Pero ¿cómo puede ser alguien que da discursos muy progresistas, porque es además se supone muy progre, de gran clase de urbanismo, y viene y da un ejercicio diciendo que como eso es lo que hay en el mundo laboral? No, en una universidad, eso lo haga la de Belgrano, la no sé qué, las privadas, muy bien, pero en una universidad pública no puede dar ese ejercicio, tiene que hacer que se piensen alternativas a lo que pasa en el mercado, porque si no, ya después él y la profesional cuando salgan a la calle harán lo que puedan. Pero desde la academia no puedes, bueno, esto me enfada mucho. Pero aunque fueran no reales, no puedes mirar como idea de ejercicio que ser un barrio cerrado es algo posible, que no puede ser. Esto se junta con los ecofeminismos, el ecofeminismo como una intersección un poco más nueva, pero que tiene que estar
el feminismo es ecofeminista, por definición, porque si a las mujeres se nos hubiera hecho caso hace mucho tiempo, el mundo no sería el que soy. No estaríamos, según, el otro día leí un artículo en una revista sobre urbanismo que decía que hay un reloj nuclear que se hizo con la Guerra Fría, no sé qué, que mide cómo está nuestro planeta. Cuando llega la medianoche, se acabó. Estamos en 23 horas 58 minutos, según ese reloj. Por el reloj de punta. Pero por eso, en el año 50 y algo, hay una mujer, Raquel Carson, que dice, es la primera que se atreve a decir, se llama Primavera Silenciosa, que los venenos, que Argentina tiene mucho contra Monsanto, mucha lucha, pero ya en el año 57 esta mujer se atreve a decir que el glifosato es un veneno que no se puede usar en las plantas. Obviamente, bueno, denuncia el uso del DDT, denuncia por una mujer, y que no es porque matábamos al planeta. O sea, que las mujeres, o una mujer que decía antes en los años 60, nos habla cómo tiene que ser vista la ciudad. Que como no se nos ha escuchado, estamos ahora en una cuenta regresiva para salvarnos, para salvar al planeta, ¿no? Entonces, el urbanismo feminista incorpora reflexiones sobre el espacio de la visión del ecofeminismo, que aúna las problemáticas de crisis ambiental con las crisis de los cuidados. Al final es la misma. O sea, cuidar no tiene límites. El ecofeminismo analiza críticamente las creencias que sostienen el modelo ecocida, patriarcal, capitalista y colonial de nuestra civilización. Denuncia los riesgos a los que estamos sometidas las personas y el resto de seres vivos, proponiendo miradas alternativas para revertir esta guerra a la vida. Es una postura plural y diversa enraizada en los lugares. Crisis ambiental y crisis de cuidado que van juntos. El ecofeminismo propone recuperar los valores del cuidado para universalizarlos y aplicarlos al cuidado de los ecosistemas, personas, sociedades y naturaleza. Y esta ciudad feminista con perspectiva de género no es un resultado formal para los que sean arquitectos y arquitectas, es un proceso. No tiene que ver con una forma, obviamente después terminará dando una ciudad más compacta, creo yo, más mixta, pero no tiene una forma concreta, pero sí tiene un proceso concreto que tiene que ver con esas miradas cruzadas, atentas, con la relación con la realidad, etc. Es una mirada diferente y visibiliza lo invisibilizado desde el discurso hegemónico masculino, clase etnocéntrico, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Bueno, entonces, yo creo que podemos decir que las acciones históricas de las mujeres en cuanto a la ciudad, y no solo a la ciudad, sino como autoorganización, tienen una serie de características. Una que es holística, que es pragmática, que es, como nos demostró Annelise hace un momento, es inclusiva y es creativa, porque también desde la falta de los recursos es donde la creatividad se lleva a un máximo. Estos son ejemplos de huertos urbanos, los primeros huertos urbanos realizados por mujeres durante la guerra, en momentos de recesión en Estados Unidos, cuando los arquitectos grandes proponían nuevas ciudades. Bueno, no vamos a una ciudad que en cada quien tenga un huerto, no, las ciudades que existen están ahí, son una realidad. A incorporar la coactuación y corresponsabilidad, esto es la Virgen de los Deseos de Mujeres Creando en La Paz, un espacio magnífico donde podemos aprender de ese apoyo mutuo, intercambio, como también nos enseña Annelise, intercambio de conocimientos, proyectos basados en necesidades reales. Y en que está basado en personas reales y no abstractas, en la observación y la participación. Esto es un trabajo hecho por otra amiga, Eva Kail, en Viena, en donde para mejorar un barrio se pregunta algo tan sencillo como ¿quién utiliza el espacio público a las 3:30 de la tarde? ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque supone que esta hora no hay nadie en la ciudad. Porque supone que en ese momento los barrios son barrios dormitorios, una definición, como dice tu amiga Ana Ophir, que está solo vista desde la experiencia de ese hombre que se ha ido a la fábrica, a la obra y está fuera del barrio. De 3:30 de la tarde hay muchas personas que utilizan los barrios y las ciudades por muchos motivos diferentes de ese trabajo o de ese único trabajo. Entonces a partir de eso hacen un proyecto piloto pequeñito en términos urbanísticos, no fotografiable, por tanto difícil de hacer propaganda de él, sobre mejorar pequeños puntos del barrio en función de las necesidades de estas personas que a las 3:30 se encuentran caminando la ciudad. Esto lo voy a pasar, que es la práctica que hemos llevado a cabo en Santa Coloma de Gramenet, donde soy directora de urbanismo. Y para terminar con las preguntas que se hacían ayer, en el caso de Barcelona, un mandato muy difícil en minoría, pero con una gran innovación y con un feminismo atravesado a todas las políticas, porque creo que hay, además de estar la regiduría de feminismo,
muchas personas del equipo son feministas, de verdad. Entonces se habló de vivienda, la innovación en cuanto a vivienda asequible se ha hecho muchas cosas, y entre otras las cuestiones es el abanico de propuestas y políticas que se han hecho. O sea, la vivienda también tiene que ver con este aprendizaje. No hay un único canal de resolución de los problemas, y la vivienda es un problema irresoluto hasta ahora y que irresoluble dentro del sistema capitalista, pero que como mínimo hay que abrirse muchas posibilidades para resolverlo. Una de las revistas que ha retomado el Instituto de Vivienda de Barcelona, que se llama Cuestiones de Vivienda, donde un último número de flexibilidad e igualdad de género en la vivienda, comparten el texto Laura Pérez como regidora de feminismos y José María Montaner como regidor de vivienda. Y lo que ayer también nombró Laura, Manual de Urbanismo de la Vida Cotidiana, y una serie de legislaciones. Yo creo que lo que es más importante, a mí me parece más que el manual, ahí son todas las medidas que se han hecho, ¿no? Medida de gobierno, urbanismo con perspectiva de género, perdón que lo copié en catalán, pero está en castellano también en la página web del Ayuntamiento, reglamento de participación ciudadana, las medidas de gobierno por una democratización de los cuidados, que ayer dijo Laura. Barcelona da mucho de juego, esto quiere decir Barcelona una ciudad para jugar. ¿Quién juega? Niños y no niños, pero para que los niños y niñas puedan jugar y sacar estos carteles que pliegan todas las ciudades: prohibido jugar, prohibido jugar, prohibido jugar. Y una otra medida de gobierno que es... Prohibido pisar el pasto. Sí, yo me acuerdo, había una película que alguien que tenga mi edad que recuerde, yo de pequeña con Sandoval, era la actriz, que era sobre un texto de Mariana Walsh, y era prohibido pisar, prohibido prohibir, era una película muy bonita que se coló en algún momento de mi infancia, alternada de dictaduras militares todo el tiempo. Entonces llenemos de vida en las calles, la implantación de las supermanzanas en Barcelona. Y también, como presentaron del colectivo Procís, yo fui del colectivo Procís, no lo soy en este momento, pero ahí tenéis también una página que desde hace mucho tiempo la base de este grupo es compartir toda la información y todo el trabajo generado. Empezamos por este pequeño panfletito que resumía qué significaba, cómo podíamos mirar en el año 2004, que fue 2006, la primera edición, qué significaba para nosotras que estábamos empezando a estudiar, a aprender de muchas maestras como Ana, como Isabel Segura, que también se la nombró hoy, aplicar esta perspectiva a la ciudad, y le pusimos el nombre de Mujeres Públicas, también por todo el doble sentido que tiene y por cómo es diferente un hombre público o una mujer pública. Y para mi tristeza, cuando yo entregaba este folletito a mis compañeros del Departamento de Urbanismo, veía Mujeres Públicas, ¡ay, qué bien! No sé qué es esto, les hacía gracia, ¿no? Qué pena que la obviedad, que esta significación o se lo retenga tan presente, ¿no? Bueno, ya que hay libros y manuales que compartimos para poder seguir construyendo juntas, que es la única manera alternativa a esta ciudad global, jerárquica, patriarcal y machista. Gracias.